Instituto Universitario de la Frontera UFRONT, Inglés Técnico 4, curso intensivo correspondiente al lapso S 2017I, dictado por la profesora Lisbeth Méndez. Este video se corresponde al segundo corte y es el video número 2 del mismo. Hola, buen día, bienvenidos. Para el segundo corte también vamos a ver parte del objetivo 3. El objetivo 3 es o trata del presente perfecto y pasado perfecto en voz pasiva. Pero como este objetivo es bastante largo, vamos a adelantar un poco aquí para el segundo corte. El subtema que vamos a ver sería entonces el punto número 1, verbos regulares e irregulares, qué características tienen. Punto número 2, ejemplos de verbos regulares e irregulares en español. Punto número 3, participios en español y en inglés, ¿cuáles son? Y punto número 4, las reglas para transformar un verbo base regular a participio en el idioma inglés. Muy bien, entonces, verbos regulares e irregulares, ¿qué características tienen? Nosotros venimos trabajando con verbos auxiliares. Ahorita vamos a saltar y trabajar con verbos principales. Los verbos principales pueden ser regulares. Se le dice que son regulares porque ellos no van a cambiar su raíz cuando nosotros los estamos conjugando. La conjugación es esa que hacemos cuando decimos, por ejemplo, yo como, tú comes, él come, ella come, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja. Eso es lo que se llama conjugación. ¿Ok? Los verbos regulares están sujetos a una regla específica. Caso contrario, esto no sucede con lo que se llama verbos irregulares. Ellos cambian su raíz cuando se están conjugando. Y estos verbos irregulares no están sujetos a una regla específica. Bien, como ejemplos en español, para que ustedes se den una idea, fíjense, nosotros en español también tenemos verbos regulares y tenemos verbos irregulares. Bien, el verbo regular, la característica principal que él tiene es que él mantiene la raíz cuando se conjuga, es decir, él no va a cambiar la raíz. Bien, fíjense el verbo trabajar. Lo único, trabajar es el verbo base. Todo verbo que termine en ar, ir es el verbo base y de ahí vamos nosotros a sacar, o ese verbo base lo vamos a transformar en presente, a pasado, a futuro, a participio, a gerundio. Bien, fíjense que aquí cuando yo lo transformo a presente se mantiene la raíz. Le quito la terminación ar, ir y lo que hago es conjugarlo. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, ustedes trabajan, ellos trabajan. La raíz, fíjense, ahí le coloqué a ustedes en amarillo en cuanto al verbo trabajar. Se las resalté para que ustedes vean cuál es la raíz de esa palabra. Comer, con comer sucede lo mismo. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. No tiene cambio, o sea, él mantiene la raíz. Vivir, lo que hago es quitarle la terminación ir y conjugarlo. Yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, ustedes viven, ellos viven. Bien, esto es en cuanto a los verbos regulares. Ahora fíjense lo que sucede con los verbos irregulares. Los verbos irregulares, como ejemplo, tenemos el verbo ir o el verbo dormir. Se dice que es irregular porque va a cambiar la raíz cuando se conjuga. Fíjense que cuando ustedes lo llevan el verbo ir a presente, ustedes no dicen yo iró, tú iró, él iró, sino yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ustedes van, ellos van. Fíjense que no tiene nada que ver con el verbo base como tal. Dormir sería un ejemplo. Dormir sería, por ejemplo, ustedes no dicen yo duermo, tú duermes, él duerme, sino fíjense que cambia. Yo duermo, tú duermes, él duerme, nosotros dormimos, ustedes duermen, ellos duermen. Entonces, así, esto es lo que se llama verbo regular y verbo irregular. El regular se mantiene, el regular tiene una regla fija, el irregular no se mantiene, el irregular no tiene una regla fija. Bien, seguimos por aquí. Punto número 3, participios en español y en inglés. ¿Cuáles son los participios? Los participios en español. En español, el participio es un verbo. Antes de entrar en materia como tal, el participio es un verbo. Y en español son los verbos que terminan en ado o en ido. Por ejemplo, conocer, conocido, comer, comido, abrazar, abrazado. En español, en cuanto a los participios, existe una que otra excepción.
pero en español como tal. En inglés esto no sucede. Ejemplos de participios: comer, comido; abrazar, abrazado; abrir, abierto. Esto es lo que yo les estaba diciendo ahorita de las excepciones. No se dice abrir, abrido, sino abrir, abierto. ¿Ok? Ahora, en inglés yo tengo que tomar en cuenta si el verbo es regular o si el verbo es irregular. Si el verbo es regular, el participio siempre va a terminar en ed. Y si el verbo es irregular, el participio nunca va a terminar en ed, porque ellos no llevan o no siguen una regla específica. Bien. Entonces, por aquí el punto número 4. Esto fue lo que vimos en clase, y esto es un reforzamiento para que ustedes pues lo tengan en sus casas cuando estén desarrollando la tarea. Punto número 4, las reglas para transformar un verbo base regular, es decir, que sea regular. La raíz no va a cambiar. ¿Cómo lo hago para cambiar ese verbo regular a participio en el idioma inglés? Bien, a los verbos regulares en el idioma inglés se le agrega la terminación ed. Por ejemplo, to open, le quitan la palabra to y le agregan ed. Entonces, to open, que significa abrir, le agregan ed. Opened, se pronuncia opened, escrito quedaría opened, y ya ese es el participio. ¿Ok? Ahora, si el verbo es regular y termina en la letra e, solamente le van a agregar una letra d. Por ejemplo, el verbo vivir. Vivir en inglés se escribe to live. Para hacer el participio le quitan el to y solamente le agregan una letra d, porque él ya termina en e. Ahora, ¿qué sucede también? Debo estar pendiente si los verbos regulares terminan en y. Bien, una de las reglas me dice que si el verbo regular termina en y y antes de la y hay consonante, ¿qué vamos a hacer? Quitamos la y o la y y la voy a sustituir por i latina ed. Un ejemplo de un verbo regular que tenga esta característica es el verbo estudiar, que en inglés se escribe to study. Fíjense, para pasarlo a participio le quito el to, quito la y y la sustituyo por ied. Pero ahora, si el verbo es regular y termina en y y antes de esa y hay vocal, yo no voy a quitar la y para sustituir. Yo solamente le voy a agregar ed. Es el caso del verbo jugar. Jugar en inglés se escribe to play. Entonces, fíjense, para transformarlo a participio yo le quito el to y le agrego ed, porque antes de la y tengo vocal, no tengo consonante. Bien. Ahora, las reglas para transformar un verbo base irregular a participio. Estos verbos irregulares no tienen una regla específica, ¿ok? Lo único es que ellos tienen van a tener su propio participio. Ellos no van a terminar en ed. Bien. Ejemplo, comer. Comer en inglés se dice to eat. Y fíjense que el participio yo no le agrego ed. Ellos tienen su propio participio, que se escribe eaten. El verbo comprar en inglés se dice to buy. Es un verbo irregular. Todos estos ejemplos, estos 5 ejemplos que les coloqué aquí, son verbos irregulares. En el cuadro de verbos principales que ustedes tienen, yo les especifiqué en la columna número 6 si el verbo era irregular. Esa es la manera que ustedes lo van a saber que el verbo es irregular, porque está ahí especificado en la columna 6. Bien, eso es lo que ustedes tienen que buscar, investigar cómo se dicen esos verbos y colocarlos ahí en la columna. Aparte también que deben llenar todos los verbos, o sea, todos los participios, tanto regulares como irregulares. Es decir, toda la columna 4 debe estar llena del 1 al 101 y toda la columna 5 debe estar llena del 1 al 101. La columna 4 con los participios en español, la columna 5 con los participios en inglés. Bien, entonces seguimos por aquí con los ejemplos. Comer en inglés se dice to eat, es un verbo irregular y el participio queda eaten. Comprar es un verbo irregular. En inglés comprar se dice to buy y el participio queda bought. Ir en inglés es un verbo irregular, se dice to go y el participio queda gone. Tener en inglés es un verbo irregular. Tener en inglés se dice to have y cuando yo lo transformo a participio me debe quedar had.
Dormir también es un verbo irregular en el idioma inglés. Se dice to sleep y cuando y el participio de sleep queda slept. ¿Ok? Bien, esto sería todo por esta partecita. Por favor, diríjanse al aula virtual que ya tienen la asignación de llenar el cuadro de los verbos principales, las columnas 4 y 5, lo tienen que llenar con los participios. Bueno, muchachos, nos veremos Dios mediante en la próxima clase.